Hola, buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo vencer el desánimo. El desánimo es un padecimiento que si no se trata puede evolucionar a la depresión. Es lo que la Biblia llama una fortaleza, un patrón de pensamiento repetitivo, obsesivo, negativo, que invade todas las áreas de nuestra vida y que nos limita en cuanto a la toma de decisiones, al desarrollo de nuestras actividades cotidianas y también afecta nuestras relaciones interpersonales. Y todo ello nos limita a vivir la vida abundante, la vida plena, la vida en bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros y que nos lo enseña la palabra en Juan 10:10. Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. O en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Tiene su origen generalmente en que las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran, o las personas no se comportan como nosotros quisiéramos que se comportaran. Pero todo ello deriva de una ilusión de que las cosas deberían ser como nosotros creemos o como nosotros queremos o pensamos, y no entender que cada cosa y cada persona tiene su propia dinámica y que está fuera de nuestro control, pero que solamente está bajo el control de Dios. Es una herencia de la vieja forma de pensar que aún queda en nuestra mente como consecuencia de la vieja forma de vivir. Y esa no solo se trata de vencer la depresión una vez, como podría ser vencerla con nuestras propias fuerzas, sino se trata de cortar la raíz. La depresión es como el fruto de un árbol. El hecho de que el fruto sea malo y yo corte el fruto no va a hacer que se corrija el fruto en el futuro, porque el problema está en la raíz. Necesitamos resolver el tema de la raíz, y eso solo lo podemos hacer con el espíritu. ¿Por qué? Porque esto es un problema del hombre interior, y el hombre interior básicamente es nuestro espíritu y nuestra alma. Y las fortalezas en nuestra mente son un problema espiritual del hombre interior que solo se puede solucionar espiritualmente. Y la palabra de Dios nos enseña que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, la persona que no ha nacido de nuevo, no puede enfrentar las cosas espirituales porque deben discernirse espiritualmente. Pero la Biblia sí nos da la respuesta. En primer lugar, la palabra de Dios nos recuerda que separados de Dios nada podemos hacer, porque ya mencioné, el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu, y el problema del desánimo es un problema fundamentalmente espiritual. Y entonces necesitamos en primer lugar entregarle nuestra vida a Cristo Jesús, Él como el Señor de nuestras vidas. Él trae a nuestras vidas no solo perdón de pecados y vida eterna, sino trae liberación, sanidad y restauración de toda consecuencia de la vieja manera de pensar. En segundo lugar, necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo Jesús, porque Él nos da las armas espirituales para vencer esa situación espiritual. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y por el otro lado, la palabra en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12, nos recuerda que necesitamos fortalecernos en el Señor, en su palabra y en el poder de su fuerza, su Espíritu Santo, para poder enfrentar y destruir y vencer todas las artimañas, maquinaciones y obras de las tinieblas en nuestras vidas. Fundamentalmente,
el vencer estas fortalezas, de sea cual sea, y entre estas la de la depresión, requiere de cada uno de nosotros que poner en práctica la palabra de Dios, a conocerla, atesorarla en nuestro corazón, creerla, hablarla y ponerla por obra, porque la palabra de Dios es el fundamento de las armas espirituales para vencer toda fortaleza. En Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17, la palabra nos recuerda que nuestras armas defensivas y ofensivas frente a las obras de las tinieblas son el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y el escudo de la fe y la fe deriva de oír y atentamente y constantemente la palabra de Dios, por un lado, y por el otro lado la espada del Espíritu es la palabra de Dios, como Jesús nos lo demostró cuando fue tentado en el desierto y con la palabra de Dios deshizo las obras de las tinieblas que venían contra él. Por un lado, y por el otro lado, la palabra de Dios tiene para nosotros 5 puntos importantes que no debemos perder de vista. La primera, que separados de Dios nada podemos hacer. Segundo, somos lo que la Biblia dice que somos. En tercer lugar, podemos lo que la Biblia dice que podemos. En cuarto lugar, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Y en quinto lugar, es que la palabra de Dios, conoceremos la palabra de Dios y la verdad nos hará libres. ¿Qué es lo que nos dice entonces la palabra de Dios para vencer el desánimo? En el Salmo 34, versículo número 4 al 8, dice la palabra: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de mis temores, incluidos los desánimos. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias, incluidas las depresiones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y el ser dichoso es lo contrario a el desánimo. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este pasaje es que Dios es bueno y dichoso el hombre que confía en él. Por ello, necesitamos buscarlo y él nos oirá y nos librará de todos nuestros temores. Y detrás de la depresión hay temor: el temor de no tener control de nuestra vida, el temor de no tener control de las personas, el temor de no tener control de las cosas, etc. En Isaías capítulo 12, versículos del 1 al 6, la palabra nos instruye y dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh morada de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y esto significa que alabemos al Señor en medio de todas nuestras circunstancias, aun cuando no sean lo que nosotros quisiéramos, aun cuando no tengamos el control de todas las cosas. Él sí lo tiene, y Él está obrando en medio de todas las circunstancias de nuestras vidas, incluyendo cosas, personas, etcétera, a favor de cada uno de nosotros. Todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, de tal manera que podemos alabarle y agradecerle por lo que Él esté haciendo en nuestras vidas y por la victoria que Él nos va a dar, y ello va a transformarnos en personas con gozo, con alegría,
con paz. La palabra dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18 que estemos siempre gozosos, oremos sin cesar y le demos siempre gracias a Dios por todas las cosas, no por las cosas en sí, sino por lo que Dios va a hacer a través de ellas a favor nuestro en nuestra vida. En Romanos capítulo 15, versículo 13, la palabra de Dios dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza es lo contrario al desánimo. El desánimo nos dice que todo va a salir mal, mientras que la esperanza nos dice que todo va a salir bien. Y la esperanza trae con nosotros, a nosotros gozo y paz en el creer en Dios, en el creer lo que la palabra de Dios dice que somos, que tenemos, que podemos. Y la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las cosas buenas, de la vida eterna. Y la vida eterna significa una vida llena de bendiciones, una vida llena de bienestar. En segundo lugar, la palabra de Dios dice que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que nos lleva a ser más que vencedores en todas las cosas. Y por el otro lado, la palabra también nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso significa que podemos vencer la depresión, podemos vencer el desánimo, podemos vencer cualquier fortaleza que esté operando en contra de nosotros, y específicamente la del desánimo que estamos viendo el día de hoy. Pero tenemos que tomarnos de la palabra, de lo que dice la palabra, creer la palabra, confesar la palabra en nuestras vidas y aplicarla. En 2 de Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18 también la palabra nos dice: por tanto, no desmayamos, no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo terrenal, lo que es temporal, sino las que no se ven, las eternas. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Necesitamos poner nuestra mirada en lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestras vidas y acerca de nuestro futuro. Y una de las cosas que dice la palabra en Jeremías 29:11 es que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y por el otro lado, la palabra también nos enseña en Proverbios capítulo 4 versículo 18 que la vida del justo, es decir, de los creyentes en Cristo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que el desánimo debe sustituirse por la esperanza del cumplimiento de esos planes que Dios tiene para nosotros, y de que nuestra vida va en aumento como la luz de la aurora. En Filipenses capítulo 4 versículos del 10 al 13 también la palabra de Dios nos dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es lo que este pasaje nos está diciendo? Y lo que nos está diciendo es que nos gocemos no en las circunstancias, sino en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros, que aprendamos a tener siempre gozo en cualquier situación en la cual nos encontremos, sabiendo que Dios tiene perfecto control de ellas y que Dios está obrando a través de ellas para nuestro bien, para llevar nuestra vida al cumplimiento de esos planes que mencioné y para llevar nuestra vida en aumento. En Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14,
también la palabra de Dios nos dice, con gozo, que es lo contrario del desánimo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, esas fortalezas, argumentos y altiveces que están en contra del conocimiento de Dios, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, un reino de bendición, de prosperidad, de bienestar, de victoria, etcétera, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, lo que la palabra nos está diciendo es que tengamos gozo recordando todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y dando gracias a que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, es decir, llevarnos a ese nivel de bendición que significa el cumplimiento de sus planes para nosotros. La vida, Dios, independientemente de cómo sea nuestra vida el día de hoy, Dios ha llevado nuestra vida en crecimiento. Dios ha hecho cosas maravillosas y grandes en nuestras vidas. La palabra y la práctica nos recuerdan que venimos a este mundo totalmente desnudos, sin nada, y lo primero que recibimos fue una familia, un hogar, y de ahí hemos ido recibiendo provisión, alimentación, protección, etcétera, con el Señor, de tal manera que Él ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, y lo más maravilloso es que ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna para que podamos vivir la eternidad con Él en el paraíso. Así que tenemos suficientes motivos para tener gozo, en lugar de recordar las cosas que no son como quisiéramos, que las personas no son como quisiéramos, que no tenemos la vida que quisiéramos. Enfoquémonos en lo que Dios ya ha hecho y en la esperanza de lo que Dios hará, porque Dios hará grandes cosas en cada uno de nosotros, sus hijos, y Dios nos llevará a cada día en crecimiento. Dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice la palabra que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidarse de cada uno de nosotros, de nuestro amor por Él, cuando somos sus hijos, cuando hemos venido a Él para entregarle nuestras vidas y que Él sea Señor de nuestras vidas. A partir de ese momento el Señor no va a ser injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor hacia Él, y eso implica que vamos a tener recompensa. El desánimo en última instancia es prácticamente o emocionalmente un berrinche que hacemos porque las cosas no son como quisiéramos. Pero se nos olvida que las cosas son como Dios quiere, y lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros, es llevarnos al cumplimiento de esos planes de bien que Él tiene para con nosotros, de tal manera que no deberíamos hacer ningún berrinche porque las cosas no sean como son, como nosotros quisiéramos. Si las cosas fueran como nosotros quisiéramos, es en nuestro daño, porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es ruina, mientras que los caminos de Dios son caminos de vida, los caminos de Dios son caminos de bendición. Así que ánimo, volvámonos con todo nuestro corazón al Señor, con todo nuestro corazón a la palabra, creámosla, vivámosla, disfrutemos de lo que dice la palabra de Dios, tengamos gozo, porque no solo el Señor va a llevar nuestras vidas en aumento acá, en lo terrenal, sino que además viviremos la vida eterna con Él en el paraíso. Muchas gracias por conectarse. Ya terminamos el día de hoy con esta perla. Muchísimas gracias por sus comentarios. Bendiciones de hermana Vero, y bendiciones también hermana Almirén. Que el Señor les bendiga a todos los que nos han escuchado el día de hoy, que tengan un bendecido día, y les recuerdo que a mediodía tenemos otra perla de la palabra para seguir edificando nuestras vidas en el Señor. Y solo antes de terminar quisiera rogarles una cuestión, y es que oremos por
todas las personas que han sido afectadas por huracán Milton en Miami. Bendiciones, hermano Edwin, que Dios lo bendiga y lo guarde. Que oremos por todas las personas que han sido afectadas por ese huracán y que prontamente sean restaurados en sus vidas y sean animados, y los que no conozcan al Señor se vuelvan al Señor con todo su corazón. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, gracias por conectarse y un abrazo para cada uno.